Las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y el 9 de octubre pasado, provocadas por el conjunto de lluvias meteorológicas como Priscilla y Raymond, dejaron un saldo de 72 personas sin vida y 48 desaparecidas en distintas regiones del país, principalmente en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Mientras la emergencia continúa para centenares de damnificados que lo perdieron todo, aún se cuestiona la reacción de las autoridades para atender la emergencia. ¿De qué magnitud son los daños humanos y materiales de los municipios afectados? ¿Qué prevenciones pudo haber tomado el gobierno para evitar estos daños? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro hablamos de las tragedias que han ocurrido a partir de las inundaciones y las reacciones del gobierno ante los estragos de las lluvias. Y es que debido a una combinación de fenómenos hidrometeorológicos, del 6 al 9 de octubre aproximadamente hubo fuertes lluvias en todo el país que causaron daños en hasta ahora 111 municipios ubicados en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, por nombrar algunos estados. Y el saldo negativo de los estragos también sigue aumentando. Al igual que los pasados desastres que ocurrieron en Oaxaca y en Guerrero durante los años anteriores, estos accidentes o estas inundaciones o estos fenómenos ocurren también a la par de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, situación que ha sido ampliamente comentada también por la opinión pública. Para discutir sobre este tema, sobre la pertinencia de tener estrategias también claras en momentos difíciles, están con nosotros y nos acompaña Adi Patricia Carrera Hernández. Ella es doctora en política pública por la Universidad de Birmingham y es profesora investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno en la UPAEP. Bienvenida, doctora Adi, gracias por estar aquí hoy en Lo Marginal en el Centro. Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación y encantada de compartir algunas reflexiones con la audiencia. Desde luego, bienvenida. Y también nos acompaña Andy Uriel Hernández Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y es activista político en Veracruz. Andy, gracias también por venir hoy a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias por la invitación, Aquiles. Muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros, a la doctora Ari por acompañarnos. Creo que sin más dilación podemos comenzar con nuestra conversación. Bienvenidas todas y todos también a Lo Marginal en el Centro, a todos los que nos ven. Y quiero comenzar, doctora Adi, preguntándole de alguna manera de qué magnitud son los daños materiales y humanos de los municipios que han sido afectados por las lluvias y cuál ha sido, digamos, las causas y las consecuencias de estas terribles inundaciones en estos estados de la República. Sí, bueno, la magnitud es tremenda. Hoy en la mañana escuchaba los resultados del censo que realizó el gobierno federal en las comunidades. Y en el caso de Veracruz, que es el estado con más damnificados, con más comunidades devastadas, están hablando de pues más de 10,000, ¿no? Y después le sigue Puebla, precisamente, con 8,000 y algo, y de ahí para abajo. Entonces, estamos hablando sobre todo que la mayor parte de estas comunidades son esas comunidades pequeñitas que tenemos en México. Recordemos que en nuestro país es uno de los más urbanizados, de la segunda región más urbanizada del mundo. O sea, México, aproximadamente el 82% de la población nos asentamos en ciudades, ¿no? Sobre todo en áreas metropolitanas, mientras que pues aproximadamente el 12% de nuestra población se asienta en poco más de 150,000 comunidades, localidades, municipios pequeñitos que pues tienen menos de 250,000 habitantes. Entonces, un dato muy importante porque esto significa que tenemos una
una minoría, pero es una minoría importante de nuestra población, que vive en áreas 100% rurales, ¿ok? Y las consecuencias, y muchas de estas pues son estas las que incluso las que en este momento no ha llegado incluso la atención, son precisamente esas comunidades pequeñitas, ¿no? Hoy en la mañana la presidenta del país decía para el caso de Puebla, que fue lo que escuché en la mañana, decía, no, pues es que son 1,500, nada más son solo 1,500, ¿no? Comunidades o que no se han acercado. Bueno, sí, pero es que esas 1,500, detrás de cada persona, cada familia damnificada, se esconde, como bien tú lo comentabas al principio, una enorme tragedia, ¿no? Es gente que no encuentra a su familia, que se le llevó el agua, que se quedó sin una choza, porque ni siquiera es que tuvieran una casa, ¿no? Se quedó sin la choza que habitaban, se perdieron a los animalitos que les daban su sustento. Entonces, es una tragedia de dimensiones enormes. Las causas, pues las sabemos bien, son causas que tienen que ver con una pésima toma de decisiones en materia de política pública y nos estamos refiriendo a la gestión de riesgos, ¿no? En México se encuentra en la segunda región más propensa a desastres, eventos naturales del mundo, ¿no? O sea, en Latinoamérica, y México en particular, tenemos desde huracanes, inundaciones, terremotos, volcanes, deslizamientos de tierra. Es uno de los países que recibe más de estos eventos, catastróficos naturales. Entonces deberíamos estar preparados. Y lo cierto es que el primer gran evento que está ya en la memoria colectiva, que fue el terremoto de 1985, hasta 2013 se había avanzado bastante, ¿no? O sea, se empezaron a integrar cosas, un sistema que coordina los 3 niveles de gobierno, otras instancias de protección civil, etcétera, etcétera. Entonces, con esto hay un dato que a mí me parece muy revelador. O sea, hay un índice que construyó el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el índice de gobernabilidad y políticas públicas para la gestión de desastres. Y en el índice publicado en 2013, México estaba rankeado como el mejor, o sea, tenía la mejor calificación de los 14 países de América Latina y el Caribe que se habían medido hasta ese año, ¿ok? Entonces eso significa que del 2000 al 2013, México había avanzado de tener solamente 27% de calificación a tener 62%. Sin embargo, creo que a partir de esta medición, no hay una más reciente, o yo no la tengo, no tengo el dato, México yo creo que ha retrocedido, ¿no? Y ha retrocedido entre otras cosas, precisamente porque desaparecieron este importante fondo que proveía recursos para hacer, dar atención a estos desastres que pues ocurren, ¿no? Decimos desastres naturales y los expertos dicen que eso no es así. O sea, se convierte en desastre precisamente por la mala previsión que tenemos para atenderlos. Sí, en un segundo bloque quizá hablemos más sobre estos organismos que de alguna manera servían con todas sus contradicciones como medidas de contención para evitar propagar o prolongar la tragedia y el desastre, porque sí me parece muy importante este punto. Y también, pues históricamente, como mencionaba doctora Adi, creo que el pueblo de México ha convivido desde prácticamente su fundación con estos elementos, con las tragedias, con los distintos desastres que han ocurrido. Y ciertamente en la memoria colectiva hay, por ejemplo, una gran solidaridad en los desastres donde el pueblo se ha movilizado para, pues sí, en cierta manera apoyar, ayudar a las demás personas, a sus compañeros en estos eh, episodios. Y Andy, tú te quería preguntar, sobre todo por la zona en donde estás. Creo que después del desbordamiento del río Cazones en el norte de Veracruz, también la tragedia
en Poza Rica y en esos sitios ha sido monumental, espectacular. ¿Cómo lo has visto? Y también, ¿cómo interpretas cuál es la magnitud de los daños que han causado y los daños materiales y humanos en estos municipios? Así es, como ya lo decía la doctora, nosotros coincidimos en que es un grave error culpar solo a la naturaleza de lo que estamos viendo ahora. Para los veracruzanos esto implica que es una de las mayores tragedias humanitarias en todo lo que va del siglo. No se recuerda algo así. Hay más de 70 municipios afectados, algo así como la tercera parte del territorio veracruzano. Es cierto que la mayor parte de la atención mediática se ha centrado en las grandes ciudades como Poza Rica, como Álamo, donde pues está totalmente devastado, pero las afectaciones también han golpeado a comunidades muy alejadas en la geografía de Veracruz, en lo que se conoce como la Alta Huasteca Veracruzana. Todavía al día de hoy se contabilizan alrededor de 47 comunidades totalmente incomunicadas por vía terrestre, a donde hace falta agua, a donde hace falta alimentos, a donde no está llegando la atención médica, en donde hace falta rescatar gente que está gravemente herido. Eso ha impedido un poco que se pueda hacer una cuantificación total del daño. Las autoridades reconocen algo así como 300,000 damnificados, fue el último que dijo la gobernadora, pero hay cámaras empresariales que calculan que el daño económico del norte de Veracruz ascendería a algo así como 18,000 millones de pesos. Es una verdadera tragedia, es una verdadera catástrofe. Nosotros como organización desde el primer día enviamos brigadas humanitarias de ayuda, pusimos centros de acopio, fueron algunos muchachos a ayudar y tenemos testimonios de primera mano de la gente que dice que fallaron muchas cosas y que hasta el momento no se siente como una respuesta contundente de parte de las autoridades, que han quedado totalmente rebasadas ante la magnitud de lo que se está viendo ahora. Se reportan, por ejemplo, solamente 37 fallecimientos oficiales, 18 personas desaparecidas, pero los testimonios que da la gente son desgarradores. Todavía no se puede saber realmente cuál es el volumen de pérdidas humanas, porque ahora que están las labores de limpieza, pues se siguen sacando cuerpos. Desafortunadamente, sigue habiendo gente que a través de las redes sociales pide que se les apoye buscando a sus familiares, que se hagan brigadas de búsqueda. Ya están los colectivos de madres de buscadoras y de otro tipo, y no se puede saber con certeza cuál es el volumen de pérdidas humanas, pero desgraciadamente lo más probable es que sean de cientos de personas que todavía no están identificadas. Bueno, creo que eso también lo podemos ver en los momentos posteriores. Ahorita pensar en las comunidades creo que es uno de los elementos también más importantes. Y doctora Adi, yo le quería preguntar, sobre todo porque en las opiniones anteriores me parece que queda claro que hay cosas que se pudieron haber hecho, perdón, y no se hicieron. Hay cosas que el gobierno pudo prevenir y que el Estado o los estados pudieron prevenir. ¿Qué es lo que falló en cuanto a prevención y por qué usted mencionaba anteriormente que también se debe a malas decisiones en cuanto a políticas públicas que pudieron haber prevenido, digamos, estas consecuencias, ¿sí? Sí, bueno, nos enteramos en muy poco tiempo y lo hicieron, dieron cobertura a muchos medios, tanto nacionales como internacionales. Yo, por ejemplo, lo vi en algunos medios de España, ¿no? En El País señalaban claramente que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, había emitido su primera alerta el día 8 de octubre. Y al día siguiente, el 9, ya estaba un comunicado que decía claramente que en el caso específico del que comenta Andy, ¿no? El río Cazones, ya había subido más de 2 metros, casi 2,5 metros. ¿Eso qué significaba? Que evidentemente iba a haber un desbordamiento, ¿no? Y bueno, uno puede escuchar las lamentables declaraciones de las autoridades estatales y municipales, que es vergonzosa, incluida la del gobierno federal, de ay, no, pues es que no sabíamos nada, no se podía prevenir, ¿no? He escuchado desde la presidencia de la República
escuchado a la gobernadora de Veracruz, al gobernador de Puebla, los estados más dañados, y a varios presidentes municipales, ¿no? Entonces, ahí están los organismos que están funcionando. Conagua cumplió con su papel, pero el resto de la cadena de previsión, o sea, de precaución, o sea, hay muchos, si no recuerdo, son 5 momentos precisamente para la gestión de desastres. Y uno de ellos es precisamente la precaución. Cuando te están diciendo, miren, el río está manifestando este comportamiento, inmediatamente se encienden las alertas y solamente por previsión, yo ya le digo a la gente, sal de tu casa. Aquí están, recuerda que los albergues están aquí y están bien señalizados, es temporada de lluvia, por Dios, ¿no? Entonces los albergues tienen que estar perfectamente señalizados, la gente tiene que estar consciente a dónde se tiene que desplazar, y lo que tiene que llevar consigo, etcétera, etcétera, cómo puede resguardar pues lo que tiene de patrimonio e irse, que lo más valioso obviamente es la vida, y eso no funcionó, ¿no? Y entonces, me parece muy evidente que las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, pues fracasaron estrepitosamente. Hoy veo, se publica en la mañana las 4 estrategias que está proponiendo el gobierno federal para hacer para hacer frente a lo que lo que tenemos actualmente hoy, ¿no? Esta tragedia humanitaria, como bien dice Andy, que es de una proporción inconmensurable. Una dice atención a la población vulnerable, recuperación de infraestructuras dañadas, asistencia a las familias afectadas y la modernización de los sistemas de pronóstico y alertamiento meteorológico. Sin duda todo esto es necesario, se debe hacer, pero hubo muchas cosas que se tuvieron que haber hecho antes, ¿no? Que se supone que ya estaban planteadas, que hay instituciones, que hay protocolos que las autoridades deben seguir y que a mí me parece que desde la presidencia de la República, pasando por los estados y los municipios, ni enterados estaban, ¿no? Entonces, como siempre, porque no es solamente del actual gobierno federal, lo hemos visto en muchas otras ocasiones, tenemos políticas reactivas, no preventivas, ¿no? O sea, ahora sí, literalmente, como dice el dicho, ¿no? Ahogado el niño se quiere tapar el pozo. Entonces, esto lo estamos viendo hace unas semanas, un par de meses, vimos lo mismo con esta tragedia espantosa de la pipa que explotó en Iztapalapa, exactamente lo mismo, ¿no? No, a partir de ahora sí vamos a hacer, ¿no? Y yo recuerdo mucho vividamente que en el gobierno de Andrés López, se inundó una parte de Tabasco y se inundó la parte, pues, de donde vive la gente más pobre, ¿no? Además. Y eso era algo que también se podía prevenir, etcétera, etcétera, y no se hizo nada, ¿no? Y entonces estamos hablando de que el gobierno realmente tiene poca seriedad en su toma de decisiones, por eso a eso me refiero, malas políticas públicas. Una pésima decisión fue desaparecer el FONDEM. La presidencia y los gobernaturas no se cansan de decir que tienen suficientes recursos, pero lo que le están ofreciendo a la gente, ¿no? O sea, que van desde 20 a 70,000 pesos, con 70,000 pesos realmente crees que se pueda reparar una casa, todo los muebles, poner en condiciones y lo que es más, ¿no? O sea, perdiste hijos, perdiste padres, perdiste abuelos, perdiste familia. ¿Crees que eso se paga? ¿Que eso se puede pagar? O sea, la gestión de riesgos implica que no se pierda una sola vida. Y aquí ya estamos hablando de cientos, ¿no? De cientos de muertos. Es Creo una que realidad, no sé cuándo vamos a tener una cifra oficial y la verdad es que yo, en lo personal, dudaría mucho de las cifras oficiales. sí, creo que es importante poner el punto en la cuestión de la prevención, sobre todo por lo que decía doctora Ay acerca de la cuestión de evitar que los acontecimientos o los desastres se desborden, pero la prevención también implica, como se mencionaba, recursos, implica no solo protocolos, sino sobre todo, como todo en este mundo, se trata de recursos, de infraestructura que prevengan, que sean amables, digamos, con la población para evitar, pues, ese tipo de tragedias. Y Andy, te quería preguntar también, eh,
mencionabas testimonios hace rato de la gente que habían conocido de primera mano y sobre todo quería preguntar qué prevenciones o qué es lo que la gente, digamos, de Poza Rica o de las comunidades de Veracruz considera que se dejó de hacer para prevenir el tamaño, la dimensión de la tragedia. Sí, pues la gente, digamos, coincide fundamentalmente en que esta tragedia no solo encontró un gobierno que no estaba preparado, sino que además está en franco desmantelamiento de los sistemas de protección civil y de aviso a la población. Nosotros nos hemos topado con testimonios de la gente que se encuentra bastante indignada, por ejemplo, en el municipio de Poza Rica, porque todos vieron la desafortunada declaración de la gobernadora Rocío Nale, que el viernes por la mañana dijo que se reportaba un ligero desbordamiento del río Cazones cuando tenía más de 3 horas, que la ciudad, que más de la mitad de la ciudad se encontraba sobre 9 metros de agua. Además, vimos los intentos de la presidenta de la República por tratar de decir que era imposible de prever científicamente que esto iba a ocurrir. También cómo se ha ido desmintiendo por el mismo sistema meteorológico nacional que depende de la Conagua y que ellos han demostrado cómo desde el lunes 6 de octubre prácticamente todos los días estuvieron avisando que venía un evento meteorológico impredecible, que iba a llover mucho, que una de las zonas que iba a recibir el mayor impacto efectivamente era el norte de Veracruz, la Huasteca, que comprende 5 estados de la República, y que tenía que ponerse en aviso a la población, que a la población se le tenía que alertar, se tenía que decirle que se saliera de sus casas, se tenía que suspender clases, que suspender labores y que prepararse para lo que venía. La gente coincide en general que a ellos nunca se les avisó, que los sistemas de protección civil estatal y municipales no tomaron absolutamente ninguna previsión. Algunos municipios emitieron una alerta 4 o 3 horas antes, durante la madrugada del viernes, cuando la gente estaba dormida, no podía hacer nada, había mucha gente que estaba en camino a sus trabajos el viernes a las 7 o que ya estaba en su lugar de trabajo, había jóvenes que estaban yendo a la universidad y que no pudieron hacer nada porque no se les avisó. Curiosamente, el 19 de septiembre pasado se probó un sistema de alerta por teléfonos celulares con motivo del simulacro del sismo y en esta ocasión no se utilizó para nada. Es decir, a la gente no se le avisó, no se prepararon refugios, no había albergues y tampoco había digamos, tampoco había propiamente preparación para hacer frente a la contingencia una vez que se desató. Aunque el viernes, por ejemplo, se anunció que entraba en operación el plan DN3 del ejército, la verdad es que la ayuda hasta las colonias y comunidades empezó a llegar 3 días o 5 días después de que la inundación había pasado y que no habían llegado ni el ejército ni los sistemas de protección civil a ayudar ni a brindar apoyo, ni a entregar víveres, ni nada. Hasta el día que vino la presidenta de la República, que fue el domingo, 3 días después de la tragedia, todos vimos los reclamos que le hizo la población. A partir de ese momento empezaron a entrar en algunas colonias, sobre todo del centro de las ciudades principales, algún tipo de ayuda. Pero nosotros, por ejemplo, ayer recabamos testimonios de una comunidad muy pequeña que se encuentra en el municipio de Tecomatlán, de Sontecomatlán. El Cuayo se llama, es una comunidad ubicada casi en la frontera con Hidalgo, que lleva 10 días esperando que le llegue ayuda porque no ha llegado nadie. Hay alrededor de 250 viviendas que están en riesgo de ser totalmente aplastadas por un cerro que se está deslavando y tampoco eso ha logrado, digamos, que las autoridades se preocupen por esta gente. Estuvimos nosotros ayudando a denunciar, a difundir en redes sociales imágenes trágicas de pueblos enteros que fueron barridos por las inundaciones en municipios como Ilamatlán, también en la colindancia con Hidalgo, en Tlalchichilco, en Chincotepec, en muchos municipios al norte de la Huasteca, en donde el común denominador de la gente es que dice que nunca se les avisó con tiempo y que no estaban las autoridades preparadas para enfrentar el problema. Yo quisiera agregar un dato a lo que ya decía la doctora, que el pasado 5 de octubre el Universal publicó un reportaje en el cual decía que
El presupuesto que se destina a la infraestructura para prevenir las inundaciones ha sido drásticamente recortado. No solo fue el Fonden, que tenía la ventaja de que era un fideicomiso, es decir, el dinero estaba guardado y ante estos desastres se podía utilizar rápidamente. Ahora el gobierno dice que tiene un fondo de 18,000 millones de pesos. El problema es que este dinero no se encuentra disponible en realidad. Ante la contingencia, la Secretaría de Hacienda tiene que ver de dónde sacarlo. Bueno, pero no solo eso. El sexenio de López Obrador apenas se destinaron en todo el sexenio 25,000 millones de pesos para la construcción de obras que previnieran inundaciones. Fue un recorte del 44% con respecto al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. Y en lo que va de este año apenas se han destinado 16 millones, una cantidad totalmente irrisoria para hacer frente a estos problemas. Sí, quizá para terminar con nuestro programa, justamente quería hablar precisamente de esto, de la cuestión de los organismos encargados específicamente para prevenir y para actuar en este tipo de acontecimientos. Y pues desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él mencionaba, y creo que fue una de sus caballitos de batalla, que el Fonden y otros organismos autónomos y otros fideicomisos habían servido prácticamente como nido de corrupción para desviar recursos y evitar, digamos, una redistribución de la riqueza y tener el control de los recursos. Quería preguntarle, doctora, ¿el Fonden funcionaba antes del gobierno de López Obrador? ¿Y por qué el gobierno actual, desde López Obrador, no ha destinado, digamos, una institución perfilada específicamente a la cuestión de los recursos, de los desastres naturales, perdón? Si, como hemos visto desde el principio del programa, México históricamente ha sido un país en donde los desastres ocurren por la geografía en la que nos encontramos, ¿no? Sí, tus preguntas son evidentemente muy oportunas. Primero, el Fondem funcionaba, ahora, perfecto no era. Y esa es una cosa que yo, por ejemplo, siempre le digo a mis estudiantes de licenciatura y maestría. No hay política pública perfecta, o sea, no existe. Si la haces con seriedad, ¿no? Si la planeas bien, la diseñas bien, eh, tienes altas posibilidades de que te dé algún buen resultado, pero no hay nada que te garantice que vaya a funcionar del todo bien. Las políticas públicas siempre, por eso es indispensable darle seguimiento y hacer evaluaciones, porque solamente de esa manera podemos aprender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar. Incluso hay programas que pueden funcionar muy bien cuando los lanzas, pero con el tiempo se van, por así diciendo, van saliéndoles vicios, van saliéndoles cosas que no están funcionando bien. ¿Por qué? Pues porque la sociedad cambia y las cosas en las que funciona las políticas públicas, pues también tienen modificaciones. Entonces, por eso es indispensable darle seguimiento y evaluar. Entonces, el Fondem no funcionaba bien, tenía cosas que no funcionaban bien y tenía otras cosas que funcionaban bien. Si hubiéramos hecho una evaluación seria, hubiéramos podido señalar qué era lo que no funcionaba bien y qué se podía mejorar, ¿no? ¿Cómo se podía mejorar? Eso no se hizo y fue una constante durante el gobierno de López, ¿no? O sea, nada funcionaba y todo estaba corrupto. ¿Qué evidencia tenemos al día de hoy? Pues que el mayor caso de corrupción que se ha visto en México lo tenemos en este gobierno, con el huachicol fiscal, donde está involucrada la Marina, ¿no? La Marina que hasta hace no mucho tiempo pues era pues una institución súper respetada y que pues lo siento mucho por todos aquellos que han sido profesionales en este cuerpo heroico, pero pues que ahora ya tiene la etiqueta de ladrón, ¿no? Porque está inmiscuido en el escándalo de corrupción más grande que ha habido en este país. Entonces, eso fue solamente un pretexto para desaparecer fondos, ¿no? Fondos que hubiera sido muy importante tener disponibles y claro, mejorarlos, ¿no? Una cosa importante es la coordinación, ¿no? La coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno. Eso es fundamental. México es un país que no puede tener todo concentrado, que se tienen que coordinar porque tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados.
y tenemos una orografía que es imposible, ¿no? Entonces necesitamos claramente una enorme coordinación y eso también nos hace mucha falta. El desaparecer el Fondem y precisamente el recorte bestial que se ha hecho, tú dices, bueno, ¿y por qué no? Cuando un gobierno establece un presupuesto, establece sus prioridades. Eso es muy evidente. Entonces, si tú quieres saber cuáles son las prioridades de cualquier gobierno, el federal, el estatal o el municipal, ve a ver cómo dice que va a gastar el dinero que es nuestro dinero de los contribuyentes, ¿ok? Y si tú vas a ver el gasto de los dos últimos gobiernos, ¿no? El gobierno de López, el gobierno de Sheinbaum, vas a ver que hay un recorte importante a un montón de áreas que son fundamentales para nuestro país, como la salud y como la educación. Y una de las áreas que ha resultado afectada, pues es precisamente esto del desastre, también la prevención de desastres, la gestión de riesgos, ¿no? Todo está interconectado. Entonces es evidente que esto no es una prioridad para este gobierno. O sea, ese es el mensaje que tú ves claramente de estos recortes presupuestales. No es prioritario. Y por lo tanto, cuando llegan estos casos, que son terribles, que además tú no puedes decir, ay, es imposible saberlo científicamente. Claro que sí se puede saber. Estamos en un periodo donde el cambio climático, que es un fenómeno estudiado y analizado ampliamente, está determinando que todos los eventos naturales son cada vez más extremos, ¿no? O sea, si va a llover, espera que venga una lluvia en un tiempo cortísimo, ¿no? Llueve todo lo que te tiene que llover en 3 meses, te llueve en un día, como ocurrió, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente, pues si no estás preparado, vienen todas las tragedias. Entonces, aquí, eso es el mensaje que tiene el gobierno. No hay presupuesto para ti porque eso no es importante. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos de previsión, no funciona. Y luego la preparación que tenemos cuando hay que afrontar lo que ya ocurrió, pues tampoco funciona. Yo ya en la mañana estaba escuchando la radio y un mensaje del gobierno del estado de Puebla diciendo que vas a donar, que lleves palas y picos y botas. Discúlpenme, eso es algo que tiene que comprar el gobierno, ¿no? El equipamiento que se necesita para las brigadas que están abriendo caminos donde no pueden entrar los trascabos, esas son cosas que tiene que comprar el gobierno y que evidentemente pues todo parece indicar que no tiene recursos, por eso está pidiendo la solidaridad de la gente. Como bien decías tú, el pueblo mexicano es solidario, pero nosotros no tenemos esa responsabilidad. Para eso los contribuyentes pagamos impuestos, ¿no? Para que el gobierno lo maneje bien, pero sus decisiones de dónde invertir, pues parece que es más importante seguir dándole dinero a proyectos como Pemex, ¿no? Como las refinerías que no refinan, etcétera, etcétera, en lugar de que la gente tenga un albergue donde pueda tener un alimento, donde pueda tener una estancia más o menos digna mientras pasan estas emergencias. Eso no existe para el pueblo de México, lo mismo que no existen ni medicamentos, ni consultas, ni operaciones en el sistema de salud. Muchas gracias, doctora. Y creo que sí es muy importante de la manera en cómo se ha relatado esta cuestión, porque evidentemente las prioridades del gobierno las marcó Morena o el gobierno las marcó desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y sí, me parece que esta prevención, esta gestión de las desgracias, pues es uno de los últimos intereses, una de las últimas preferencias también de los gobiernos actualmente. Y te quería preguntar, Andy, para terminar con nuestra conversación, ¿qué población ha sido la más vulnerable ante este tipo de fenómenos hidrometeorológicos? Y también, ¿cómo ha valorado la respuesta del gobierno a la población afectada? Desafortunadamente, como en todas las grandes tragedias, los más afectados han sido las personas más pobres, más humildes, que ya tenían muchas dificultades antes de que viniera el desastre y que ahora se ven muy agravadas. Nosotros hemos ido a las colonias populares, en el caso de Poza Rica, de Álamo, de Tuxpan, gente que lo perdió absolutamente todo, todo su patrimonio, construido con años de esfuerzo, de sacrificio. Hemos ido hasta la sierra de la Huasteca Alta
y hemos visto a campesinos que han perdido todos sus cultivos, todo su ganado, unidades económicas totalmente dañadas, gente que perdió familias completas, etcétera. Los más afectados son, sin duda alguna, los veracruzanos, la gente, los mexicanos, que ya tenían rezagos, que han sido víctimas de rezagos centenarios, como en el caso de la Huasteca Alta. Algunos de los municipios afectados se encuentran dentro de los más pobres del país. Aquí tengo algunos datos, por ejemplo, uno de los municipios declarados zona de desastre total es Tezcatepec, en el norte de Veracruz, donde el 93% de su población vivía en pobreza extrema. Y Lamatlán o Sontecomatlán, que es el caso que relataba hace rato, donde el 92% de su población vive en pobreza. Esa es la gente que está sufriendo ahora, que ya tenía dificultades y que ahora lo acaba de perder todo. Y coincido con lo que ya decía la doctora Ari hace rato, en el sentido de que para mucha de esa gente, el apoyo que está prometiendo el gobierno realmente no va a servir de mucho o de nada. 20,000, 70,000 pesos para reconstruir sus viviendas, para reponer todo lo que perdieron, es muy poco. Nosotros tenemos información de primera mano de que los censos que prometió la presidenta de la República, como las ayudas y como todo lo que ya relatamos, se está concentrando en unas muy pocas zonas, en los municipios de Poza Rica, de Álamo, y no están llegando hasta las comunidades más afectadas. También sabemos que le están pidiendo a la gente, por ejemplo, que compruebe su domicilio con documentos, pero hay gente que se quedó sin nada, que no tiene papeles ya, que no tiene documentación porque todo se lo llevó la inundación. Es gente que difícilmente va a poder acceder a estos apoyos porque no tiene cómo comprobar su residencia o que fue víctima de la afectación, más que llevar a los funcionarios ahí donde está la vivienda destruida. La población coincide en su mayoría, más allá de algún tinte político electoral, la población coincide en que el gobierno quedó totalmente rebasado. No estaba prevenido ante la situación, no supo cómo reaccionar, no están atendiendo los problemas como se deberían y crece la indignación, la irritación social por todos lados, nosotros lo vemos. Hubo denuncias en algún momento al inicio porque la gente se organizó por su cuenta, llevando víveres, yendo brigadas a ayudar a limpiar con lo que podían. Como decía la doctora, hay muchos lugares en donde aunque la gente quiere ir a limpiar no se puede porque lo que se requiere es maquinaria pesada para sacar tierra, enseres domésticos, colchones, remover muchas cosas que están ahí. Y se requiere maquinaria pesada, se requieren camiones, cosa que no está llegando. Se requieren muchos víveres que en algún punto fueron obstaculizados por el gobierno para que no se le entregara a la población porque querían ser solo ellos los que entregaron. Al final se dieron cuenta que estaban totalmente rebasados, que no iban a poder y entonces permitieron que la ayuda empezara a fluir hasta las colonias. Pero hubo, por ejemplo, dictámenes oficiales en el municipio de Poza Rica donde se dijo que se iba a prohibir la entrada a cualquier vehículo que llevara víveres, que llevara ayuda, que iba a quedar totalmente cerrado el acceso a la ciudad. Al final todo esto no pudo funcionar porque mucha gente se solidarizó y empezó a llegar, demostrando, como ya decías tú, Aquiles, una vez más, cómo ante los grandes problemas que enfrenta la gente, que enfrentan las clases trabajadoras, pues es el mismo pueblo el que sale en su auxilio. Es el mismo pueblo el que se organiza como puede, el que hace brigadas, el que va y el que se ayuda. Eso, digamos, son momentos de tragedia y de dolor, pero debemos de sacar lecciones de todo eso. Debemos darnos cuenta que ya hace rato que la realidad nos está demostrando que las soluciones a los grandes problemas que enfrenta México no van a venir por la bondad de ningún gobernante, ni tampoco van a venir porque haya un iluminado que prometa solucionar esos problemas de la noche a la mañana, sino que precisamente ante estos desastres lo vemos nuevamente. Solo la solidaridad, la unión y la fraternidad y el trabajo colectivo de la gente es lo que va a permitir que este país se levante y que salga adelante como en todas las grandes tragedias. Pero eso requiere de que la gente se organice de manera permanente, no solo para ayudar en estos desastres, sino que vayamos pensando en construir una fuerza social entre todos que nos permita hacer frente a todos los grandes males que enfrenta nuestro país. Sí, decía una famosa cita de Monsiváis que
A veces si la realidad es tremenda, ¿qué necesidad hay de ser tremendistas? Y creo que justo ese es el espíritu que ha impulsado este programa. No se trata, digamos, o no queremos vociferar para desprestigiar al gobierno, ni hacer politiquería sentimental apelando a la tragedia, sino precisamente exponer cómo los más afectados han sido los de siempre, las clases trabajadoras y los campesinos también de nuestro país. Agradezco mucho la participación en este programa de la doctora Adi Carrera, gracias por haber venido a Lo Marginal en el Centro, gracias Andy Hernández también por haber participado. Nos vemos entonces en otras emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.